Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de ALV, así lo vemos. Y bueno, pues estoy muy contento, mi nombre es Diego Judes. El día de hoy la verdad es que estoy iniciando un nuevo proyecto, aparte de ALV, así lo vemos. Tengo un proyecto de un canal de YouTube que se llama Respuesta Música, Cine y Más, para que ahí nos sigan, nos den follow. Este proyecto nació como un canal de YouTube, pero ahora queremos incursionar en los podcasts, que sea un podcast acerca de música, de platicar un poquito de discos, de canciones, y vamos a tratar de tener invitados especiales y diferentes cada episodio, que de alguna forma estén relacionados con la música. Y bueno, pues hoy nos apadrina totalmente el primer programa, una de las grandes referencias a nivel artístico en fotografía, que es a lo que se dedica principalmente, el maestro Fernando Aceves. Estoy muy contento. Antes que nada, perdón Fernando, quiero presentar a mi compañera también y amiga Aisha Alcántara. Hola, ¿qué tal todos? Ella me acompaña el día de hoy para hacer este podcast, es diseñadora y fotógrafa, pero bueno, pues nuestro invitadazo especial que apadrina este programa, este primer podcast de Respuesta Música, Cine y Más y ALV, así lo vemos en simultáneo, tenemos a Fernando Aceves, el maestro fotógrafo. ¿Cómo estás, Fernando? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aisha. ¿Qué tal, Diego? Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que estoy emocionado, se me nota, yo creo que en la voz y todo, porque yo soy un melómano de hueso colorado desde toda la vida, desde niño me encanta la música, y Fernando Aceves es un referente en la fotografía de música, de músicos, de artistas, de bandas, desde hace más de 25 años que inició su carrera artística. Y bueno, pues va a platicar con nosotros el día de hoy. Fernando, ¿cómo es que iniciaste? ¿Cómo fueron tus inicios con la música primeramente? Que nos digas un poquito de tu infancia, de quizás tu hermano, tu familia. ¿Cómo te involucraste con la música de inicio? Bueno, justo en este mes de marzo de 2021 se cumplen 30 años de carrera. Ok. Cumplo 30 años okay. Fotografiando músicos principalmente, algunas celebridades, y en la gran mayoría de los casos la música en directo, ¿no? La música en vivo, motivado siempre por la intención documental que trae mi trabajo, ¿no? Dejar pues una referencia de lo que alguna vez sucedió en el tiempo que a mí me ha tocado, ¿no? Un testimonio del momento vivido, ¿no? Sí, al final se trata de darle una visión personal a las fotografías y no sé, colaborar de alguna manera en este complejo ensamblaje de lo que es el rompecabezas de la música en imágenes, ¿no? Claro. ¿Y te acuerdas un poco en tu infancia con qué artista, con qué banda te identificaste, que te llamó la atención? Yo creo que el referente definitivamente son los Beatles. Claro. Yo no creo que exista otra banda más influyente, más icónica en el tiempo, ¿no? En el caso en mi caso como niño, ¿no? Que crecí en la década de los 70s, entonces digo, la banda ya no existía, pero estaba a todo el tema de su música, ¿no? Principalmente a través del radio, a través de los discos, de los acetatos, ¿no? ¿Qué tenías? ¿Qué será cuando primera vez escuchaste a los Beatles en la radio? Pues que quizás tendría 5 años. ¿En serio? 6 años. ¿Y te acuerdas? Sí, Yellow Submarine, por ejemplo, ¿no? Es un tema emblemático, ¿no? Sin duda alguna. Un poquito después empecé a conocer otras bandas a través de la radio. The Rolling Stones,
Creedence Clearwater Revival. Sí. Quizás ¿qué otra banda? Es una buena pregunta. Los Creedence, los Rolling Stones, los Wings también. Los Wings. The Who. Pues The Who no tanto. Ya después. No, yo creo que no fue una banda tan influyente difundida en México, okay. ¿no? En general, ¿no? Okay. Curiosamente, hace un tiempo me di cuenta que lo que se programaba en Guadalajara Ajá. era muy diferente a lo que se programaba aquí en Ciudad de México, ¿no? Eso lo descubrí a través de un amigo periodista de música, Enrique Blanc. Okay. Estábamos una vez en Colombia hablando un poco sobre música en un conversatorio y él reflexionaba de lo que él oía en Guadalajara. Yo dije, caramba, pero no tiene nada que ver con lo que se oía en Ciudad de México. ¿No? ¿Pero tú naciste en Guadalajara? No, yo soy de Ciudad de México. De Ciudad de México, por supuesto. Okay. Pero en algún momento... En algún momento, es curioso, ¿no? Llegó a mi mente eso, ¿no? Esa influencia que tuvimos muchos a través de la radio, ¿no? Okay. Era Radio 590, La Pantera, ¿no? Estaba Radio Éxitos, estaba Radio Capital. Okay. El FM, pues en realidad, comenzó fuerte mucho tiempo después. El AM era una referencia para todos nosotros, ¿no? Okay. La después canción, Universal Stereo supongo que fue referencia también para ti, ¿o no te gusta? Pues lo llegó a ser a nivel nostalgia de alguna forma, ¿no? Okay. Bueno, la música disco también fue importante. Claro. ¿No? En tu adolescencia, supongo. En mi... ¿Quieres quitarte? En mi última fase de infancia. Ajá. Quizás un poco Donna Summer, Gloria Gaynor, Village People, ¿no? Un poco el tema de la música disco, ¿no? Claro. Motown un poquito, ¿no? Con los Jackson 5. Productorazos Giorgio Moroder, ¿no? Pues sí, el trabajo de Giorgio, pues sí, lo conocí a través de los discos de Donna Summer, ¿no? Después algún soundtracks, Midnight Express, etcétera. Vamos, me fui haciendo un pequeño melómano, ¿no? Okay. Básicamente mis inicios tienen más que ver con la música que con la fotografía. Ok, eso es importante. Ahora, remontándonos precisamente a estos inicios, ¿cuál fue el primer disco que compraste? Pues todavía no logro definir cuál fue. Pues compraba muchos 45 RPM, por ejemplo, los singles, ¿no? Ajá. Yo recuerdo quizás por ahí del 76, tendría 11 años, ajá, que compré Una noche en la ópera de Queen. Ok, fue digamos el premio de consolación, porque yo estaba buscando un día en las carreras que tenía el sencillo Somebody to Love, que se estaba difundiendo mucho en la radio en ese entonces, pero no había el disco. Curiosamente, entonces tenían Una noche en la ópera. Okay. Y qué bueno que fue ese disco. Me fui compenetrando mucho en lo que es el concepto, ¿no? Okay. The Dark Side of the Moon también en algún momento llegó a mis manos, aunque no lo entendí. En su momento no lo lograba yo comprender. ¿Cuántos años tenías? Pues estábamos hablando quizás 10 años, 11 años, ¿no? Sí, claro. 10 años. Por ahí. Sí, entonces, era el 74, más o menos. Sí, entonces recuerdo los cassettes también eran parte fundamental, ¿no? Recuerdo este disco de Amigos de Carlos Santana, que contenía el sencillo Europa. Sí, buenísimo. Que para mí es uno de los grandes riffs, ¿no? De los grandes, sí, los grandes temas. Sí. ¿No? Con la guitarra completamente instrumental, ¿no? Sí, Europa. Años después descubrí Watermelon en Easter High de Frank Zappa, del Joe's Garage, por ejemplo, ¿no? Okay. Oye, de Santana, el Abraxas es un discazo, el de los 70. Sí. ¿Te acuerdas? Que es icónico. Un disco icónico, aunque yo tenía ahí en casa un 45 RPM de Santana. Okay. Que era Jingo. Ah, Jingo. Ese era el formato, los discos de 45, los discos de 45, y de repente pues sí había LPs, pero estamos hablando de Carabelli, por ejemplo, ¿no? De quizá por ahí Ray Conniff, algo así. Okay. Temas instrumentales, ¿no? Que también fueron muy muy importantes en mi formación, la radio en español también, ¿no? Claro.
se oía un poco Juan Gabriel, se oía un poco José José, en su momento, ¿no? Cuando los discos estaban en ese momento promoviéndose, ¿no? Grabaciones recientes, un poco los argentinos, Leonardo Fabio, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y de manera alterna, pues yo veía a Topollillo con Raúl Astor, ¿no? Entonces, digo, para tener un contexto, ¿no? Claro. Y por ahí se fue dando, ¿no? Había un disco también por ahí de soul, que era de Wild Cherry. Play that funky music, ¿no? Que eran unos labios con una cereza, ¿no? Si recuerdan, era como también un poco era la entrada al funk, ¿no? La música clásica se sonaba principalmente a través de la radio, uno que otro disco por ahí de recopilaciones, ¿no? Beethoven, ¿no? Con la quinta sinfonía, sí, claro. Después fue una sensación Walter Murphy, ¿no? Con la quinta de Beethoven que causó revuelo, ¿no? Que sí. Eran esos arreglos, ¿no? A la música moderna, casi le decían, ¿no? La música moderna. Ok. Y así fue, y la asociación con las imágenes se fue dando a través de las portadas. Eso es lo que te iba a preguntar, y digo, llegaremos a esa parte, pero la asociación precisamente que marcas con la fotografía, o de alguna forma, ¿alguna vez te imaginaste que una banda o te marcó tanto una banda o un artista que te hizo imaginarte retratándolos en algún momento de la vida? ¿O no? ¿O no lo tenías como ni siquiera? No estaban en mi radar. No, claro que no, pero pues eran seres de la mitología, míticos, sí. O sea, que vieras a alguien, un artista, una banda, y dijeras, wow, estos se ven, o sea, visualmente. Pues lo que pasa es que en esa época todo eso se veía tan lejano. El único contacto que había con la música era a través de los discos o de la radio, ¿no? Sí. Claro. O sea, no, de lo que hubiera en el booklet, no había otra forma de escuchar la música, ¿no? O verla. Entonces, sí, no, bueno, conciertos no hablamos. No hablamos, claro. Pero pues estaba el disco era la entrada a esa otra dimensión, ¿no? Okay. Que más allá de la música incluía a esos personajes que eran seres tocados de alguna forma inalcanzables, ¿no? Okay. Que incluso costaba mucho trabajo ubicarlos como personas, ¿no? Normales. Sí. ¿No? Me imaginaba así, claro, un dios ahí, dices, órale, ¿cómo es que hacen? Quizás no a esos niveles de santificarlos. No, pero sí gente que vivía en otras dimensiones, que tenía un estilo de vida que uno no sé, ni siquiera se lo alcanzaba uno a imaginar, ¿no? Claro, sí, definitivamente. Y yo provengo de una familia de clase media, entonces era muy difícil pensar en los viajes, ¿no? O sea, viajábamos mucho en el interior de la República, pero no, o sea, mi primer viaje hasta los Estados Unidos fue a la frontera, y cuando tenía yo quizás 16 años, ¿no? Fue la primera vez que fui. Y ir a Europa tardé más, entonces pues todo quedaba a la imaginación aquí en México, ¿no? Claro, un tanto inalcanzable, ¿no? No tanto inalcanzable, sino lejano, sí. Ahora, ¿cómo es que Fernando ahora sí inicia con la fotografía? O sea, ¿en qué momento? Pues yo inicio en la fotografía desde que en los viajes familiares mi madre incluía ahí una cámara fotográfica Instamatic formato 110. Ahí empezó todo, o sea, era muy interesante, ¿no? Documentar un viaje y al regreso llevarlo al laboratorio, ¿no? Y te regresaban ahí los rollos, ¿no? Claro. Los negativos con sus fotos impresas en tamaño 4X. Eran muy raras las impresiones. Usualmente la gente no le ponía importancia a los negativos. Sí, no. O sea, cuando a nivel familiar uno iba y revelaba, los negativos los aventabas por ahí. Y ya nunca más, ¿no? Pues no, y lo único que quedaba eran las impresiones que se hacían, ¿no? Entonces ahí se fue dando un poco eso. No había definitivamente una asociación con la música, ¿no? Me gustaba el cine, iba mucho a las matinés los domingos, sobre todo programas dobles, ¿no? Que usualmente eran caricaturas y después era una película, ¿no?
eran películas no necesariamente de ese momento, eran películas ya viejas las que daban en las matinés, ¿no? Okay. Entonces, pues así se fue dando ese... ¿Estamos hablando de qué años más o menos? No lo sé, 80s? 70s. 70, sí, 80 ya es demasiado. Okay. Ya es demasiado hacia acá. Sí. Entonces, bueno, ahí fui creando mis propios soundtracks, ¿no? O sea, en base a las imágenes eran... Y bueno, me pude dar cuenta muchos años después que pude ver Dead Man con Johnny Depp. Okay. Johnny Depp, perdón. Claro. Cuando me di cuenta que... O sea, era una película que parecía que Neil Young... Parecía que el director había hecho imágenes para la música de Neil Young, ¿no? Sí, claro. Y entonces comprendí muchas cosas con esa película, ¿no? Me di cuenta cómo una imagen te puede traer, una fotografía te puede mandar a la música, ¿no? Claro, sí, el acompañamiento visual con la música. Y todos nosotros tenemos esencial. de alguna forma nuestros soundtracks personales, ¿no? Sí. De vida. Sí. Justo ahorita que tocas ese tema, bueno, que estamos en la niñez, en tu infancia, si yo te pidiera que cerrara los ojos, ¿qué recuerdo, o sea, qué imagen te viene totalmente clara de lo que fue tu infancia? Mi infancia fueron muchos sueños. No sueños de que aspirara a algo. Eran simplemente... a partir de una realidad me iba yo a otras realidades, ¿no? Ah, qué padre. Alternas. Manejaba las realidades alternas en base a la vida cotidiana, ¿no? Ajá. Y sí, fue una infancia tranquila, fue muy estable en lo geográfico, permanecía mucho tiempo en el mismo lugar, ¿no? Eran las mismas calles, los mismos parques, los mismos lugares, no tuve esa ¿cómo llamarle? Acercamiento. No, esa manera de estarse moviendo de un lado para el otro, ¿no? Ok. Sí, fue más estacional todo, ¿no? Incluso creo que la gente de mi generación de ese entorno, en ese momento era igual que yo. Sí, no tenían tanta, o sea, su estabilidad tanto económica como el estar era una sola, ¿no? Todo era muy básico. Sí, era viviendo muy básico. en la misma casa 20 años, 30 en años. las mismas calles, los mismos amigos, Sí. Íbamos al súper todos, En bici. Era interesante, por ejemplo, ya en la tarde noche, ¿no? 6:30, ¿no? Todos a la panadería, ¿no? Entonces te encontrabas a todo el mundo en la panadería, ¿no? Claro. O sea, o el establo, había un establo por ahí cerca, en el sur de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues todo el mundo iba por la leche, ¿no? Yo nunca consumí leche de establo, pero era parte de eso, ¿no? Ver cómo toda la gente se iba así, en grupo, ¿no? En comunidad a eso, ¿no? Okay. Se vivía mucho en comunidad. Ese era el tema. O sea, tú veías a tu vecino como alguien que era parte de tu familia. Sí, ¿no? como tu hermano, ¿no? Claro. Esa fue la infancia, me atrevo a decir, en México en los 70s, ¿no? Sí, bien. ¿Te identificas, por ejemplo, con la película de Roma? Como, bueno, o sea, ¿te gusta la película de Roma de Cuarón? O sea, la fotografía... Digo, hablando de... porque es una película que no tuvo mucha aceptación aquí en México. Pero no creo que sea una película... la trama no te parece en la que te esperes una historia, nada. Es lo cotidiano, es lo... Pues, demasiado o sea, cotidiana, tiene ¿no? un discurso cinematográfico brutal. Yo diría que es una obra maestra, una obra de arte esa película, ¿no? Totalmente. Okay. Porque es algo, es lo cotidiano. No hay que esperar. No es una película que tengas que estar esperando cosas. O sea, tú Claro. de repente estás en la sala, ¿no? Con una familia, o sea, Comiendo normal. en el entorno de una familia, y Claro. eso era, y el que entendió, ¿no? Sí. ¿Y te gustó la fotografía? Por supuesto. Claro, ¿no? el trabajo fotográfico Magistral. muy interesante, ¿no? Muy de época, aunque curiosamente esa película movió fibras en otros países, ¿no? Y uno podría pensar que solamente siendo mexicano y de la Ciudad de México, Sí, claro. cuando podrías entender muchas cosas que ahí se ven, ¿no? Incluso Claro. el cine de las Américas, ¿no? Ahí en Insurgentes, todo eso que decías, es que si no eres de aquí no puedes entender eso.
Así ¿no? es, así es. Pero sí, bueno, es que me recordó precisamente porque dijiste de la infancia de los 70s, ¿no? Y que está un poquito plasmado de esa forma. Ahora, precisamente entonces ya aterrizando, ¿cuándo tuviste el primer acercamiento de la música? O sea, para fotografiar a una banda, a un artista, ¿cómo te invitaron? ¿Quién? ¿Cómo pues fue? nadie me invitó. Yo en algún momento empecé a ir a conciertos. Okay. Llevaba mi cámara, empecé a retratar. Era? Pues una reflex de análoga, una Yashica. Okay. Modelo FX3 Super para los que andan en esto de la foto. Sí. Sí. Todos los completamente manual. Es una máquina que compré en un viaje a Nueva York. Me la vendieron muy barata. Creo que me costó $100, una cosa así. Okay. Traía un lente genérico, ni de la marca era. Era una máquina que le tuve mucho aprecio, ¿no? Porque fue prácticamente mi vínculo, ¿no? Con la fotografía. ¿Tenías alrededor de 20 años? ¿O 20? Sí, por ahí, 19, 20 años. Y la realidad es que comencé a partir de ahí a ver la fotografía como un instrumento para documentarme a mí mismo, ¿no? En realidad el trabajo que se ve, aunque algunas fotografías parezcan tener una intención editorial, no, es simplemente mi manera de ver algo, ¿no? Y ya. Okay. Tu historia. Hace poco alguien me dijo, es que todas las fotografías de conciertos de la música se ven iguales, ¿no? Entonces le contesto. Sí. Bueno, entonces yo creo que solamente debía haber fotografiado un solo músico y me hubiese yo ahorrado 30 años de trayectoria, ¿no? Sí. Claro. No, pues visto desde ese punto de vista, o sea. Claro. Por ejemplo, híjole, es que hay tantas cosas icónicas que han sucedido con Fernando Aceves en su carrera que es imposible no abordarlas, ¿no? El momento en el que conoces, supongo que a uno de tus héroes musicales, o de alguna forma así fue algo importante en tu vida, un parteaguas, quiero pensar, con David Bowie, que tuviste una sesión. Pues David Bowie no fue necesariamente uno de mis héroes musicales. Okay. De hecho, la música de David Bowie se escuchaba poco en México. No es un artista que llegó mucho a México. Okay. Digamos cuando el hombre que vendió el mundo, el Honky Dory, esas grandes producciones, en realidad en su momento en México no sonaron mucho, ¿no? Okay. Aquí se iba, como hablábamos al principio, todo era Creedence, todo era The Doors, era los Stones, los Beatles, ¿no? Era algo lo más comercial. De repente algo de la música disco, lo que venía, todo eso, los Carpenters también era una banda que fue muy popular en México, ¿no? Okay. Entonces, pues yo creo que los primeros héroes verdaderos que pude no tan solo fotografiar, sino tener un contacto humano. Okay. Yo vengo del rock progresivo. El rock progresivo me dio a mí la oportunidad de introducirme tanto al jazz como a la música clásica. Ok. ¿Dirías que son tus géneros preferidos? ¿Son tus no tengo géneros predilectos. Pero hace poco, bueno, no sé qué tanto, ¿no? Antes, evidentemente, hace ya unos años, pues Keith Emerson murió hace ya unos años, y entonces alguien le preguntaba que, o sea, les decían, si quieren conocer nuestra música mejor métanse a la música que escuchamos nosotros. Claro. Entonces, sí. Es muy importante irse siempre a las influencias de tus bandas para conocer mejor a tus bandas. Esa es la conclusión. Pero el rock progresivo te gustaba bastante en su momento, sí, ¿no? porque el rock progresivo era un género que te mandaba a otros, ¿no? Claro. Y géneros muy respetados en lo artístico, ¿no? No era necesariamente no era música producida para ser consumida así de manera masificada. Sí, ¿no? A pesar de eso, sonaban en el radio algunos temas, ¿no? Pero no bueno, es una época en la que un ejecutivo de una compañía grababa un tema de 30 minutos y lo grababa no porque conocieran mucho de música, sino porque se vendía. Ok. A ver, entonces, ¿quién fue tu primera banda? Digo, ahorita hablamos un poquito de David Bowie y
demás, esas sesiones también icónicas. Pero entonces, ¿quién fue tu primera banda que fotografiaste o qué artista, aparte de que ibas a conciertos y tú de manera natural pues ya fotografiabas en conciertos a tus artistas o bandas favoritas? ¿Cuándo fue que ya te contrataron, por ejemplo, para un trabajo artístico de fotografía? Bueno, yo tuve la fortuna de que me contrataran desde el inicio. Ok. ¿No? Y fue interesante porque me enseñó a que todo trabajo debe de ser remunerado, ¿no? Claro. O sea, ese ha sido uno de los grandes problemas, no solo en México, a nivel mundial, ¿no? Que alguien que quiere acercarse al mundo de la fotografía y en particular a la fotografía de la música debe de estar dispuesto a hacer todo lo que les pidan de manera gratuita, sí. ¿no? Como en muchas otras disciplinas, pero yo les hablo en particular de la fotografía, que es en donde pues he visto ese tipo de cosas, ¿no? Claro, y yo creo que no deben de ser, porque eso le resta pues no sé. Es una mala praxis, definitivamente, en cualquier disciplina. Pues es que tarde o temprano se va a cansar el fotógrafo, claro, de no ser remunerado. Entonces no va a haber una continuidad en las documentaciones. Sí. De hecho, no la está habiendo, ¿no? Pero sí, bueno, no, ese es un tema ese es otro. que requiere sí, otra charla, ¿no? Sí. Así es. En ese sentido, entonces, te contratan. ¿Quién te contrata? ¿Qué había de promotores de conciertos en esa época? ¿Quién fue el primero? ¿Qué banda? Bueno, artista? Como fotógrafo siempre tienes la opción de acercarte a un medio impreso en ese entonces, ¿no? Una revista, un periódico, una agencia. ¿Tú te acercaste? ¿O que dijeras? Bueno, pues, es que ese era uno de los caminos. El otro camino era irse a las fuentes. Ajá. Yo creo que para conocer a fondo un tema es necesario irse al origen, ¿no? Claro. Sí, entonces fue de esa manera que me acerco a la industria de la música, a la gente que hacía que esto sucediera, ¿no? Okay. Ajá, eso fue. Okay. Bien, ¿ha habido algún artista o algo que tú no hayas querido fotografiar? No, realmente no. Yo creo que aquí se trata de hacer tu fotografía y al final no pasa nada quien sea, ¿no? Puede ser alguien muy importante, alguien que apenas emerge. No, nunca he tenido una predilección y nunca me he tenido que negar a nada. Qué bueno. Que a lo mejor no he hecho cosas, pero por cuestiones logísticas, nada más. Por tiempo. Sí, porque yo espacios, sí he escuchado etcétera, de fotógrafos que sí piden como el mínimo de, bueno, que sea una banda importante, que sea famosos, o esta persona no, porque es medio difícil. Entonces, pues qué bueno que pues tú eso es una forma de hacer mercadotecnia también por parte de los fotógrafos. Claro, ¿no? Sí, no le veo un sentido a eso, ¿no? Uh-huh. Claro. A ver, hablando ahora sí de tus héroes musicales, o sea, ¿quién, o sea, en su momento que tú fueras, que te contratara cualquier promotora o cualquier organizador de conciertos, etcétera, y te dijera, oye, Fernando, vamos a hacer esta sesión fotográfica, el artista quiere ir a tal lado o cualquier situación? ¿Hay algún momento en la vida que de Fernando Aceves que haya dicho, wow, estoy de eso que te dicen starstruck, así de totalmente choqueado por conocer a un héroe musical? ¿Y de qué manera influyó en tu trabajo fotográfico con él o con ella? Cuéntanos algo. Yo creo que uno de los secretos para permanecer tantos años en esta industria es no estar choqueado con nadie. O sea, no. Claro. No. Ser natural y tranquilo. Pues más allá, ¿no? Pues no, o sea, en realidad nunca pensé en eso. De plano, o sea, nunca te dijiste, oye, es que me gusta tanto la música de este artista o de esta banda que te impresionara conocerlo. Realmente no, porque no hay una relación entre la persona y el artista. Okay. Entonces el contacto directo fuera de un escenario, pues te está enviando a la personalidad de alguien, o sea, okay. ¿No? La parte creativa es diferente, entonces yo siempre he mantenido esa... Pues he mantenido esa distancia siempre, o sea, de respeto a los espacios, básicamente. O sea, aunque tengo en mi portafolio momentos muy íntimos de gente, pues muy conocida, entonces
Pero siempre todo ha sido consensuado, todo ha sido con consenso, ¿no? O sea, claro. Nunca me he movido con en la tradición del paparazzi, ¿no? Sí, no, claro, yo sé que pero también por lo mismo no da tiempo ser fan en esto. Si a mí me gustara ser fan, no me dedicaría a esto y mejor trabajaría de otra cosa para poderme pagar mis boletos e ir a los shows. Entonces sí, claro. darle candela, ¿no? A todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a hacer un trabajo precisamente de fotografía, un concierto, entonces no eres espectador y te quedas todo el concierto o solamente trabajas un momento. ¿Qué haces? Me quedo el tiempo que sea necesario, nada más. ¿Y no tienes interacción, por ejemplo, de poder platicar un rato con el artista o que se dé la plática de pues sí se ha dado, pero todo hay que dejárselo al promotor. No, eso se le tiene que dar a la ocasión. Ok. Claro. Bueno, es que es imposible, te digo, preguntarte, Fernando, y de verdad todos los que somos muy fanáticos de la música y todo, y te lo han de preguntar 1000 veces, y te pido una disculpa de antemano. Por ejemplo, esta sesión, y te digo, estas sesiones icónicas que pocas personas, yo creo que en el medio, han tenido pues el honor o el privilegio de hacer, ¿no? Una sesión más íntima con David Bowie, que fueron a Teotihuacán, que fueron a Palacio de Bellas Artes, o los Rolling Stones en el ex templo de San Lázaro. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de estas sesiones? Pues fue cuestión de estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ok. Y sucedieron simplemente, o sea, todo fue muy rápido, no. ¿Cuánto te llevó a hacer la sesión con David Bowie? O sea, fueron a todo era muy rápido porque eran momentos personales del artista. Okay. Entonces había que estar al pendiente nada más. Okay. Todo sucedía muy rápido, o sea, okay. Ahora sí que fue un trabajo de fotoreportaje aquello, o sea, las cosas estaban pasando. Okay. No estaba yo haciendo que sucedieran, que fue distinto, ¿no? Sí, porque él ya tenía la intención de hacerlo. No, ni siquiera, o sea, él estaba conociendo parte de la obra de algunos artistas mexicanos, principalmente muralistas, entonces... Sí. Okay. Quería conocer el trabajo de Diego Rivera, de Rufino Tamayo. Sí, pero el llevar a un fotógrafo fue para él algo ni siquiera complementario. O sea, iba un fotógrafo y ya. ¿Ah, sí? Sí. Así era. O sea, sí, más. Entonces, pues ahí dependía justamente del fotógrafo, en mi caso. Pues dependía documentar o no documentar, ¿no? Okay. No iba a pasar nada si no se documentaban ciertas cosas. Y ya, quizás se me fueron momentos importantes, no lo puedo saber, pero es una sesión que me tiene satisfecho porque hice todo lo que considero debía haber hecho, ¿no? Esas fotografías han circulado en todo el mundo, pero... Sí, están increíbles. Increíbles, o sea, yo creo que... Son fotos muy conocidas, sí, ya, cualquier persona... Pero supongo que has de estar muy, muy orgulloso, ¿no?, de ellas, ¿no? Estoy orgulloso, pero eso sucedió hace más de 20 años. Ya no te acuerdas tanto. Me acuerdo, claro que me acuerdo, pero no, es muy difícil vivir de todo. Puedes platicar, se puede platicar como lo estamos haciendo ahora. Claro. Pero esas sesiones no fueron más que referencias para lo que estoy haciendo actualmente, ¿no? Como autor. Son procesos. Oye, qué increíble. Y bueno, hay una probadita de plática ahí de los Rolling Stones en el ex templo de San Lázaro. ¿Qué tal? Porque iban a hacer un video. Fueron fotografías fijas de un video que grabaron. Voodoo Lounge, ¿no? Sí, el tema es I Go Wild del disco Voodoo Lounge, ex templo de San Lázaro, el barrio La Candelaria. Ajá. 3 días antes de la primera presentación que tuvieron en la historia en México, ¿no? En el año 95. Sí, fue la primera vez que venía. En el Autódromo. Y fue, qué gran introducción. Había yo estado con la banda en un escenario ya en 2 ocasiones. La primera en el Estadio de los Gigantes en New Jersey. Okay. Después estuve en el estadio, entonces todavía se llamaba Olímpico, en la ciudad de Montreal. Entonces ya había tenido ese acercamiento con los Stones, ¿no? Okay. Pero fue muy, muy interesante, ¿no? Toda ese periodo que abarca de 1994
al 2016, que fue la última ocasión que pude fotografiarlos. Quizás la última, es muy probable que sí. ¿Te gustó la locación, el barrio de la Candelaria, el extemplo de San Lázaro? ¿Crees que eran buenas locaciones para hacer fotografía? Pues para el video sí, fue un ambiente oscuro, era un lugar oscuro. Sí. Pero sí, pues honestamente fue... pues no pudo haber habido un mejor lugar para representar a los Rolling Stones, ¿no? Para mostrarlos. ¿Verdad? Porque es un lugar como con cierta aura de misterio. Había un mimetismo especial. Sí, con el lugar, ¿no? Sí. Wow. Hablando de mimetismo, Fernando, tú tienes como algún tipo de, o sea, tienes tu cámara y está el artista, como dices, es un trabajo y estás contando tu vida a través de las imágenes que nosotros vemos plasmado. ¿Tú tienes algún tipo de conexión, o sea, con tu cámara o algún tipo de sentimiento cuando das el tiro? O sea, ¿qué siente Fernando cuando saca las fotos? Pues es darle rienda al instinto. Ok. Siempre subo con la certeza de que algo va a pasar. Ok, eso está bueno. Y entonces es nada más esperar intención. Y se acabó. Claro. Esperar lo que sabes que va a ocurrir y registrarlo, nada más. Porque ha de ser también difícil, como en cualquier otra fotografía, tener la paciencia para capturar ese momento icónico, ¿no? Que de pronto el artista haga una pose, uh-huh, ¿no? El rockero y sea wow. Pues ¿no? Más bien es magia del fotógrafo, porque es el artista para mí más importante, porque el artista se mueve como él se tiene que mover, sí, exacto, sin posar en ningún momento, ¿no? Exacto. Y el fotógrafo es el que sabe en qué momento hay conexión, todo y paz. Y capturas muchas fotos, ¿no? Supongo que has de sacar ¿cuántas fotografías va mucho? No, fíjate que no hay un número. No hay un número. Las circunstancias te lo dictan, ¿no? Ok. Y al final haces lo que tuviste que haber hecho. O sea, por lo general es difícil que salga yo insatisfecho de una sesión, ¿no? Se hace lo que se tiene que hacer. ¿Hay alguna sesión, Fernando, que te haya gustado más y que digas esta foto está increíble, hubo muchísima emoción en ella? No, cada cosa tiene lo suyo, no me es muy difícil tener así mis favoritos, ¿no? No. Y eso hace, o sea, el hecho de que nada sea planeado hace que exista una dosis de adrenalina que te va a dejar algo especial al final, ¿no? Cada cosa es distinta, se hace hablando no transcurre igual, ¿no? Precisamente de estos momentos y que no transcurren iguales. Había, por ejemplo, yo he visto pues gran parte de tu trabajo, que lo publicas en redes sociales, que ahorita las vamos a dar en Instagram y demás. Veo, por ejemplo, fotografías como la de Gustavo Cerati, ¿no? Que está tomando, me parece, un café y demás. ¿Hay fotografías o series de fotografías que la gente te haya dicho, amigos tuyos o compañeros o demás, colegas de profesión, que digan, oye, pues esto me transmite más allá de lo que se ve? O sea, ¿hay algo que haya detrás de pronto en alguna fotografía o que tenga muchos motivos más de trasfondo para ti? O sea, ¿te han preguntado con algunas en específico? No existe un trasfondo en realidad. El caso específico de Gustavo Cerati, fui muy afortunado en haber estado cerca de él las veces que pude estar cerca de él. Okay. Fue un ser sin duda lleno de luz, lleno de música, de creatividad, un genio. En Argentina se dice que no tan genio como un Spinetta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya bueno, son otros temas, pero claro. Sí, o sea, fue una gran oportunidad estar cerca de Gustavo cuando Gustavo anduvo por acá, ¿no? Ok. Claro. Oye, también ahorita se me vino a la mente, volviendo un poquito a la sesión que tuviste con David Bowie, que después de un tiempo, y lo publicaste de hecho en tu Twitter, me parece, que te habló o te dijo de alguna forma que le había encantado México, ¿no? Y supongo que se refería también a la sesión que tuvieron o sí, no. él tuvo una muy buena experiencia aquí en nuestro país.
Y justo cuando nos despedimos, ya terminando su show del Foro Sol, en la que él se va para volar temprano a Sudamérica. En 97, ¿verdad? Él me dice, Fernando, fui muy feliz en México. Fue todo lo que me dijo. Entonces, ok. Qué lindo. Sí, qué buena onda. Sí. Oye, pues son bonitos recuerdos. Digo, has de sentir, por ejemplo, cuando falleció, pues ¿no sentiste un poquito de tristeza, de melancolía, de un poquito de nostalgia? Se siente así tristeza porque la persona se va del mundo, ¿no? Pero físicamente, pero pues... ¿Sentirte afortunado que conviviste un tiempo con él? No, o sea, en realidad yo no doy por muerto a David Bowie ni a trascienden, ¿no? Pues es gente que dejó una esencia. Claro, un legado. Sigue sonando su música, se siguen viendo sus imágenes. No hay día, yo creo que no hay momento en el mundo en el que no se esté tocando en algún lugar algún tema de ya sea de Bowie, como de los Beatles, como los Stones, ¿no? Entonces, yo creo que es gente que ya está más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Hablando de estos trascendidos, ¿te gustaría ver, dinos alguna banda, algún artista que te gustaría haber fotografiado y que no lo has hecho? Aunque no sea de tu época. Aunque sea de tu época, o fallecidos o no, o ya vivos. Dejé de sentirme angustiado por eso. Antes sí me preocupaba mucho que no tuviese yo a un artista, sobre todo cuando estaba en plena actividad, ¿no? Claro. Estaba en tour, entonces durante los 90s viajaba yo mucho precisamente por eso. O sea, veía yo los calendarios de quién tocaba en qué ciudad y después procedía yo a obtener mi credencial a través del sello discográfico y tener el acceso a las fotos, ¿no? Eran viajes que eran por lo general por mi cuenta. Ajá. Entonces se fue haciendo, pero no tengo una banda que digo me gustaría, ¿no? ¿Freddie Mercury? No, o sea, no, o sea, me hubiese gustado quizás estar en la escena de las, por ejemplo, las grabaciones de los grandes discos del jazz de los 60s, 70s, por ejemplo. Ajá. O sea, hay un disco que es uno de mis favoritos, que es el Beaches Brew de Miles Davis. Es un disco que marca la fusión, ¿no? Del jazz con lo eléctrico, y en donde participa gente brutal, ¿no? Desde el recientemente fallecido Chick Corea, Dave Holland, es que tú ya, etcétera. Entonces, a mí desde en lo que estoy enfocado en este momento de mi carrera, me encantaría, por ejemplo, haber estado en una sesión de grabación de ese disco en particular, de Beaches Brew, ¿no? En donde puedes ver a tanta gente que ha hecho tanta historia, ¿no? Claro. Y ser parte de, ¿no? Sí. Ay, qué increíble, qué increíble. Es que déjenme decirles a los podcasteros de Respuesta a Música, Cine y Más y de ALB, así lo vemos, que pues ahorita obviamente Fernando se dedica un poquito más, nos platicaba un poquito fuera del aire de que al jazz y toda esta parte de un programa de radio que ahorita nos platicará. Pero ¿dirías que te está gustando ahorita en esta etapa de tu vida mucho el jazz? ¿Que ha mutado un poquito tu gusto musical? No, estoy escuchando de todo. Estoy medio en el tema en una cultura del shuffle ahorita. El shuffle, total. Sí. De repente me llega algo a mi mente y lo pongo. Y me da mucho por escuchar la manera como un disco está producido. Después de tantos años de ver procesos creativos de diferentes géneros, ¿no? En artistas, de repente me interesa mucho escuchar grabaciones, ¿no? Quizás por lo histórico, cómo sonaba alguien, o sea, etcétera. Ya no es la tonada por la tonada el tema que me gusta, sino que me gusta un poco separar todo lo que está sonando en una sola canción, ¿no? Claro. En un tema. Sí, claro. Por ejemplo, algún disco que sigas escuchando y sigas redescubriendo, o algunos discos que nos puedas mencionar que no pasen, o que sean atemporales para ti. Que cada escucha dices, órale, esto no lo había escuchado, esto es de detalles. Pues me gusta el Ram de McCartney, por ejemplo, en ese aspecto. Me gusta, es muy bueno. Quizás, me gusta mucho Metal de Pink Floyd. Es un álbum que tiene tiene muchos caminos el disco, ¿no? Sí.
No sé, o sea, el Sgt. Pepper's de los Beatles es un disco que no se puede quedar fuera. Claro. Muchísimos discos, ¿no? Pero estos tres son los que me llegan así de bote pronto, ¿no? Ok. ¿Algún disco que te lleve a estar como muy en calma, que disfrutes mucho así en una tarde de escucha así tranquilo? Yo creo que no he podido dejar In the Court of the Crimson King, de King Crimson, el álbum debut. Okay. Creo que ese disco lo dice todo. Sí. He estado escuchando últimamente, por ejemplo, a Engelbert Humperdinck. Okay. Hay una canción de él que se llama El Último Vals, que wow, o sea, qué manera de digo, yo a él lo escuché de niño mucho. Había un disco en la casa que se tocaba todo el tiempo, pero analizando esa voz todo lo que una voz te puede meter, ¿no? A tanto te puede mandar a muchos lugares, ¿no? Y ser tan evocativa, ¿no? Por ejemplo. Hablando de esos discos icónicos que mencionabas, In the Court of the Crimson King, de King Crimson, ¿qué portadas de discos te gustan más? Por ejemplo, ¿te gusta Storm Thorgerson como diseñador de portadas de Pink Floyd? ¿Te gusta los de Yes, que son muy icónicos? Me gusta Hypnosis, la compañía donde trabajó, el estudio donde trabajó Storm Thorgerson. Okay. Me gustan las portadas de Alan Parsons, por ejemplo, que fueron hechas en ese estudio. Okay. Que era Storm Thorgerson y Poe se llamaba el socio. Okay. Me gusta, por ejemplo, algunas portadas de Muse que también es el mismo artista, el mismo concepto similar, ¿no? Okay. Roger Dean un poco me parece muy muy ligado a mí, las portadas de Yes. Pues yo no soy tan fan del trabajo de Roger Dean, me remonta mucho a los trabajos esos de Aerosol que se hacían en la zona rosa, ¿no? Demasiado psicodélico, ¿no? Muy además los títulos y todo, digo, Tales from Topographic Oceans y ya sabes, ¿no? Así como que... Sí, digo, justo esa portada, yo creo que es mi favorita de Roger Dean. de Yes, ¿no? Yes Songs también es una portada que me gusta muchísimo. ¿Has visto los de Alex Gray, que maneja casi todas las portadas de los discos de Tool? Que es un ilustrador, pero está como muy viajado con su que se arte. Ve como psicodélico, ¿no? Bajo las sustancias, bajo la influencia, ¿no? Como si vieras. Pues sí, son artistas que le han logrado darle una identidad al sonido, ¿no? O sea, que va muy ligado a lo que estás escuchando. No puedes oír un disco de Tool sin imaginar la portada. El arte de Alex Gray, claro. Así es. Oye, pues de veras un gustazo. Quisiéramos hablar un poquito más, pero bueno, también ya le robamos mucho tiempo. Vamos a dejar pendiente, ¿no? Sí, para quedarnos con ganas para una siguiente sesión. Sí. Muchísimas gracias por su invitación. Ya para cerrar, ¿algún momento que nos quieras platicar curioso con alguna banda o artista así ya de bote pronto rapidísimo? Ya para cerrar así, algo curioso, algo peculiar. Pues en algunas ocasiones tiendo a extenderme en mi tiempo permitido para fotografiar, ¿no? Entonces, creo que el único guardaespaldas que me ha sorprendido es el guardaespaldas que traían los Pet Shop Boys, ¿no? A ver, ¿por qué? ¿Cómo fue? Pues no, o sea, simplemente el tipo me siguió y no me di cuenta que me siguió y se dio cuenta que estaba yo haciendo fotografías fuera del tiempo reglamentario y dije, bueno, ni modo, pero sí, es algo para el anecdotario. Sí, ¿no? Anecdotario. Sí. Oye, pues los Pet Shop Boys también buenos. Ok, pues muchas gracias a ustedes. Mi estimado Fernando Aceves, un referente en la fotografía de la música a nivel mundial, me atrevo a decir. Vamos a dejar sus redes sociales. ¿Quieres mencionarlas, Fernando? Tu programa de radio que tienes. Jazz Rockman en Twitter, Fernando Aceves en Instagram, en Facebook. Y bueno, Retrato Sonoro por Ibero 90.9, los domingos de 5 a 6. Estamos por comenzar ya la segunda temporada. Y que es un programa que versa sobre jazz. Charlas con jazzistas mexicanos. Mi estimada Aisha. Pues fue un honor conocerte y saber más de tu vida. Yo como fotógrafa de nada, de verdad me siento muy honrada de estar aquí y conocerte, y qué bárbaro.
Fue todo un placer. Gracias, el placer es mío. Muchas gracias. Adiós. Yo soy Diego Judes y bueno, pues hasta la próxima. Esto fue Respuesta Música, Cine y Más, el nuevo podcast, y también en conjunción y en simultáneo con ALB, así lo vemos. Hasta la próxima, muchas gracias. Bye bye.